Yo soy presidente de la Federación, yo soy presidente de la Federación Argentina de Descendientes Alemanes del Volga. Le agradezco al Instituto Día que me haya invitado a moderar esta charla. Bueno, eh, todos conocen al Instituto Día. Es realmente un centro importante de investigaciones, este, de estudios y documentación de la inmigración de habla alemana en la Argentina. Allí se pueden encontrar todo tipo de libros, conferencias. Funciona en la sede de la Universidad de San Martín, la provincia de Buenos Aires. Este, Se caracteriza fundamentalmente por la gran divulgación de, de todas las corrientes de inmigración, de inmigratoria de habla alemana, tanto desde Alemania como Suiza, como los alemanes del Volga. Así que bueno, todos aquellos que quieran ingresar, pueden ingresar a la página web www.centrodia.org. Así que bueno, eso por un lado. Y por lo segundo, bueno, hoy René Krieger nos va a hablar mucho y bien, como él sabe hacerlo, sobre eh, el pastor Jacob Riffel, un hombre que se instaló en 1924 en Entre Ríos, falleció en 1958. Nos ha dejado un legado muy grande, muy importante, en su pastoral. Eh, Dedicó mucho tiempo a la historia y a la etnia de los alemanes del Volga, sobre todo los alemanes de Rusia, incluidos particularmente los del Volga, ¿no? Eh, Tanto en Rusia como en el Río de la Plata. Ha escrito varias obras, no las voy a mencionar todas porque seguramente René va a hacer referencia a las mismas, pero son cuantiosas. Este, Hay solamente el pastor Jacob Riffel publicó muy bien en 1928 un libro conmemorativo del cincuentenario de la inmigración de los alemanes del Volga. Eh, Esto fue es muy importante en toda la familia de los alemanes del Volga, sobre todo de nuestros padres y abuelos, existían o tenían este libro en su poder. Este, no es solamente un escritor que ha escrito sobre los alemanes del Volga, sino que es un hombre que pertenece a la cultura universal. Este, Ha hecho menciones incluso a movimientos políticos a nivel internacional, a nivel nacional, ¿eh? Lo cual debemos valorar mucho. Y ha escrito mucho sobre las celebraciones de, en las iglesias, este, para el culto, para las celebraciones para laicos, eh, y también algo relacionado, relatos folclóricos de Rusia. Bueno, y bueno, René Krieger nació, bueno, es el gran orador de hoy, al cual vamos a escuchar en absoluto silencio. Nació en Paraguay en 1950, se nacionalizó argentino, vive en Gualeguaychú, está casado con Zully Bauer. Bueno, es licenciado por el Instituto ICEDET, Buenos Aires, en 1974.
Es doctor en teología, y doctor en teología por la University Amsterdam en el año 2003, doctor en historia por la UCA Buenos Aires en el 2016, es además pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, es profesor titular del Instituto Universitario ICEDET, Departamento de Biblia, área de Nuevo Testamento. Esto fue en 1985 al 2015. Fue también rector del Instituto ICEDET en 1999 hasta el 2007. Fue profesor interino en la Facultad de Teología en el Departamento de Sagradas Escrituras en la Pontificia Universidad Católica Argentina en el año 2010 hasta el 2015. Así que bueno, una rica historia profesional, trabaja y hace grandes trabajos sobre las misiones jesuíticas guaraníes y sobre la inmigración germano-parlante en el Cono Sur. Debemos también a él un gran aporte a la lingüística sobre el dialecto alemán del Volga en la Argentina. Bueno, René, no sé si quedó algún título sin nombrar, pero bueno, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias una vez más al Centro Día y su gran, puedo decir, familia de personas interesadas en estas investigaciones sobre la inmigración de habla alemana. Los alemanes del Volga en Argentina y de otras regiones de Rusia, Siberia, Besarabia, etcétera, han tenido en su historia dos grandes archivos de material histórico que está formado por publicaciones periódicas. Unas son las de Riffel y la otra publicación es la que hizo el Verbo Divino, la revista más importante, más larga en duración, ha sido el Argentinischer Volksfreund. Pero además de eso publicaron un montón de otras cosas, o sea, eso no lo voy a tocar hoy, simplemente quiero decir que de parte del lado católico hay un archivo de más de 90.000 páginas del Volksfreund, más muchas miles de páginas de otras publicaciones menores, y del lado evangélico están las publicaciones de Riffel, de un volumen un poco menor porque él empezó en el 25, cuando el Volksfreund ya tenía 30 años. Bien, las publicaciones del pastor Jakob Riffel, un aporte a la cultura universal, es el título de hoy. Jakob Riffel nació en la aldea de Blumenfeld, Samara, Rusia, el 3 de octubre de 1893. En 1915 concluyó sus estudios secundarios en Moscú. Allí comenzó a estudiar medicina, estudio que abandonó luego de 2 años. Trabajó un año en Yalta como maestro particular y en 1918 emigró a Alemania, iniciando el estudio de teología en la ciudad de Marburgo. Obtuvo la ciudadanía alemana y fue ordenado al ministerio pastoral en 1922. Ese mismo año se vinculó también con la Asociación de Alemanes de Rusia y fue enviado a la Argentina por esta Liga de los Alemanes del Volga para realizar una colecta para ayudar a los compatriotas en Rusia afectados por la terrible hambruna que azotó la zona del Volga y otras más de ese vasto país. Al percatarse Riffel de la precaria situación de necesidad espiritual, aislamiento y dispersión geográfica de sus paisanos en Entre Ríos,
decidió asumir en 1924 el cargo pastoral de Lucas González, con sede pastoral en Colonia La Esperanza. Es la iglesia que ustedes ven. Atrás a la izquierda es lo que era en ese momento el hogar o la casa pastoral. Este cargo le fue ofrecido por el Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata, hoy Iglesia Evangélica del Río de la Plata, IERB. Ese mismo año contrajo enlace matrimonial con Lidia Heine, que había podido salir finalmente de Rusia, Unión Soviética, ya mientras tanto. Este matrimonio tuvo 4 hijos y una hija. En 1941, Riffel asumió el cargo pastoral en Gualeguaychú y en 1957 volvió como pastor a su primera comunidad, Lucas González, falleciendo allí el 5 de abril de 1958. Él fue sepultado en el cementerio evangélico de Colonia La Llave, que pertenece a 2 iglesias, la Iglesia Evangélica Luterana Argentina y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Paralelamente a su pastorado, él se dedicó a la historia y la etnología de su pueblo en Rusia y en el Río de la Plata. Él y luego sus sucesores editaron sucesivamente las siguientes publicaciones periódicas. Primero, un anexo a la revista parroquial del Sínodo, y a partir de 1929 en su propia imprenta Gutenberg. La primera publicación se llamaba Russlanddeutsche Ecke, el rincón alemán de Rusia. Esto estaba agregado a la revista parroquial. Después, ya en imprenta propia, de Russlanddeutsche, el alemán de Rusia, Pastoralbriefe, cartas pastorales, y por último, Der Landbote, el mensajero de campaña. Además de colocar en circulación estas publicaciones, Riffel publicó el libro conmemorativo del 50º de la inmigración de los alemanes de Rusia en la Argentina y editó himnarios y otros manuales y materiales religiosos. Quiero ofrecerles un breve panorama sobre las publicaciones periódicas, los materiales religiosos y el libro del centenario. Para la presentación de estas publicaciones, me valí de investigaciones propias y de diversos materiales elaborados por el doctor Daniel Veros para su tesis doctoral sobre los conceptos de patria de los alemanes del Volga en Argentina. Y yo, en las indicaciones sobre estas 4 publicaciones, sigo entonces parte de las ideas publicadas por Veros. Esta tesis también existe en castellano. La primera publicación, Russlanddeutsche Ecke, Rincón Alemán de Rusia, 1925 a 1929. Al año de iniciar su trabajo pastoral en Lucas González, Riffel comenzó a publicar el 6 de junio de 1925 este anexo de la revista parroquial evangélica del entonces Sínodo. El último número de esta primera publicación salió a luz el 24 de febrero de 1929. Comenzó con 2 páginas, o sea, una sola hoja, y a los 2 años pasó a tener 4 páginas, o sea, 2 hojas, hasta el final. Con esta publicación, Riffel quiso brindar un lugar de encuentro y de comunicación para todos los alemanes de Rusia dispersos en el Cono Sur. Esta designación, alemanes de Rusia, abarca a los diferentes grupos alemanes dentro del antiguo imperio zarista, dentro de la región del Volga y fuera de ella. Volinia, Siberia, Cáucaso, sur de Rusia, Besarabia y las grandes ciudades. Los objetivos del rincón consisten en, y ahora cito, informarles a los compatriotas locales todo lo interesante acerca de los hermanos alemanes de Rusia en la Unión Soviética, en Alemania, en Norteamérica,
en Sudamérica y en cualquier lugar del mundo donde se encuentren diseminados. Hasta acá la cita. El material publicado se compone de noticias y artículos procedentes de otras publicaciones, entre las que se destaca la información sobre la región autónoma de los alemanes del Volga del 22 y de la República Autónoma Socialista Soviética de los Alemanes del Volga, que tuvo una duración de 1924 a 1941. Incluye la crítica del comunismo soviético y también tiene aportes de círculos de lectores sobre problemas e intereses de la colectividad. Riffel logró motivar a un buen número de colaboradores que enviaban regularmente sus informes, muchos de ellos sobre las dificultades de su trabajo agrícola, la tenencia de la tierra, la falta de tierra, la comercialización de los productos, la falta de organización de los agricultores, la defensa de sus intereses. También hubo aportes religiosos de la llamada corriente de los hermanos, die Brüder. Riffel también recogió y publicó testimonios de los primeros inmigrantes en vista de una historia de los alemanes de Rusia en América del Sur. Ya en el primer número, Riffel incluye una aclaración programática, explicando el nombre de su revistita, que en ese momento era solo un anexo. Él insiste que en general debe usarse el término Russlanddeutscher, alemán de Rusia, y no el término común y en boga en esa época, Deutsch-Russe, ruso-alemán. Pues así dice, esta última construcción ruso-alemán o Deutsch-Russe es una formación imposible desde lo lingüístico y lo fáctico, ya que los alemanes establecidos en Rusia jamás se hicieron rusos, sino que permanecieron siendo alemanes. Por supuesto, Riffel acá está hablando en términos étnicos y no en términos de la ciudadanía, pues esa era rusa para quienes ya nacían allí. Al cumplirse el primer año del Rincón, Riffel insiste en que la publicación no debía quedarse mirando hacia atrás y centrarse en noticias de Rusia, sino que se impone mirar el presente y el futuro aquí en Argentina. Una sabia corrección y muy necesaria en todo proceso de arraigo de inmigrantes. Paralelamente, aparecen voces de lectores que insisten en formar la unidad de los alemanes de Rusia como colectividad étnica y cultural. En este marco, Riffel propuso organizar una institución religiosa ecuménica de los festejos del cincuentenario que se aproximaba y que se realizó después del 30 de septiembre de 1928 en Crespo. En torno al cincuentenario, esta colectividad desarrolló una fuerte toma de conciencia de sí misma que abarcaba fieles de todas las iglesias. Se manifestó por primera vez como colectividad frente a la sociedad criolla argentina. Fenómeno que de otra manera volvió a repetirse en el centenario de 1978, aunque ya como argentinos descendientes de inmigrantes, sin vinculación afectiva con la patria volguense, como se decía en el cincuentenario, ya que esa patria volguense no existía más, y tampoco con una vinculación política con Alemania, como durante los años del régimen nazi. Y vamos a la segunda publicación, de Russlanddeutsche. La traducción correcta es el alemán de Rusia, aunque Riffel acá cometió el error o el desliz de llamar a su propia publicación el ruso alemán, cuando unos años atrás había dicho que eso es imposible y no se debe usar. Bueno,
Die Russlanddeutsche empezó en 1929 y terminó en 1945. Luego de esos 4 años, Riffel consideró que había llegado el momento de crear un semanario propio, dirigido expresamente a los alemanes de Rusia. Por un lado, su rincón había ganado un amplio círculo de lectores y por otro lado, se habían formado diferencias entre Riffel y la dirección de la revista parroquial. Algunas personas no veían con demasiado agrado que Riffel enfatizara el carácter específico de los alemanes de Rusia. Y además la revista se dirigía más a lectores urbanos y no tanto rurales. Así Riffel lanzó el 5 de abril de 1929 el primer número del Russlanddeutsche, el alemán de Rusia. Con orgullo, Riffel lo subtituló como primer y único periódico para los alemanes provenientes de Rusia en Sudamérica. Debe tenerse en cuenta que no se trataba de una publicación confesional evangélica, sino cultural. Para esa época ya tenía sus décadas de existencia otra publicación dirigida a la colectividad alemana de Rusia y alemana en general, o de habla alemana en general, que era el Argentinischer Volksfreund, una publicación católica confesionalmente vinculada al mundo católico de habla alemana en el Río de la Plata, centrado en Argentina. De manera que lo de primer y único periódico, como Riffel designó a su propia publicación, debe matizarse. La publicación de Riffel tenía un espíritu ecuménico, anunciaba programas de varias iglesias, la congregacional, la del Río de la Plata, la que en esa época se llamaba, o se la llamaban la Missouri, que es la Iglesia Evangélica Luterana de Argentina, la Iglesia Bautista de habla alemana y también de parroquias católicas. Riffel destacó que su publicación justamente quería ser interconfesional. Riffel destacó que así como los ancianos se sienten vinculados a su patria de origen, allá en el Volga, él quería que los hijos se arraiguen en su patria, la Argentina, sin despreciar los orígenes, sino conociendo su historia. Y para poder editar este semanario, Riffel instaló una pequeña imprenta propia en la zona rural de Lucas González, en Colonia La Llave, a no mucha distancia de la casa pastoral. Por las dificultades del trabajo pionero con una imprenta en el campo, lejos de los centros urbanos como Paraná o Buenos Aires, ni qué hablar, Riffel le dio el nombre de Gutenberg, el pionero de la imprenta con tipos móviles. Esta nueva publicación de 4 páginas tuvo una tirada inicial de 2.000 ejemplares. Al poco tiempo pasó a 6 páginas y después a 8. En 1932 pasó a 12 páginas. Contaba con muchos avisos publicitarios de negocios, farmacias, talleres, semillerías, búsqueda y oferta de maestros alemanes e incluso búsqueda de parejas para casarse. Un dato de interés es que desde fines de 1931 se le agregó una hoja mensual gratuita llamada Fröhliche Jugend, Juventud Alegre. Este agregado iba dedicado a la educación y recreación de la juventud. Asimismo, Riffel agregaba discursos de personajes de Alemania sobre temas de ese país en alemán y en traducción castellana, siempre dentro del Fröhliche Jugend, Juventud Alegre. En 1937, al contar con una imprenta más moderna, amplió el formato y elevó el número de páginas a 16.
Este crecimiento se lo agradeció a un apoyo financiero recibido de la Unión Germánica en la Argentina, Deutscher Volksbund für Argentinien, y de la Liga de los Alemanes en el extranjero, Bund der Deutschen im Ausland, con sede en Berlín. Este formato de tantas páginas se mantuvo hasta 1940, cuando volvió a 6, y en 1942 se redujo a 4 como medida de ahorro, hoy diríamos ahorro forzoso, en el contexto de la guerra. La publicación ofrecía material más voluminoso y diferenciado que El Rincón. Contenía un artículo editorial, noticias provinciales e internacionales, principalmente de Alemania y de la Unión Soviética, con una marcada oposición al comunismo bolchevique. Además, aporte de los lectores y corresponsales, carta de los lectores, una novela, siempre en varias entregas, y programas de las iglesias y las infaltables necrológicas o los obituarios. La publicación fue órgano de manifestación de las preocupaciones y experiencias de la colectividad relacionadas fundamentalmente con los problemas del campo, y fortalecía también la identidad cultural. La dura realidad de los colonos arrendatarios, la explotación por el sistema de subarrendamiento, la situación de los campesinos pequeños y las dificultades de conseguir tierra, ya que enormes extensiones se estaban vendiendo oficialmente a grandes capitalistas y terratenientes, todo eso se hizo sentir con fuerza en las páginas del semanario. Una frase especialmente aguda es la siguiente: del gobierno no se puede esperar nada. En este contexto, varias voces promovían la organización de una liga de campesinos de la colectividad e incluso la fundación de un partido campesino. Otras voces pedían la afiliación a la Unión Agraria Germano-Argentina, que efectivamente existió en Argentina y que prácticamente ya nadie conoce. Luego de que esta propuesta de alto vuelo no fructificaron, hubo intercambios sobre la creación de cooperativas para la defensa de los intereses de los campesinos, sobre todo frente a los intermediarios y los consorcios cerealeros. También se hacían oír los maestros de las escuelas de campo y voces femeninas, con poemas, informes sobre la vida cotidiana y los grupos de las mujeres de las iglesias. Los pastores del sínodo contribuyeron con devocionales religiosos. El régimen nacionalsocialista de Alemania, instalado en 1933, se abrió un espacio cada vez mayor en el semanario, siendo recibido y reflexionado de manera positiva en numerosos artículos y aportes, y cuya polémica ya no solo tenía que ver con la oposición al comunismo soviético, sino cada vez más también a los judíos, de acuerdo a la ideología nazi. Y acá quiero remitir especialmente al trabajo de Hermann Friedman, que analizó la ideología nazi presente en esta publicación en un excelente artículo que les recomiendo. Con la divulgación de la ideología racista centrada en el carácter ario y lo alemán, también hubo una especie de toma de conciencia de los alemanes de Rusia de su idiosincrasia alemana y de su vinculación con lo que llamaban la madre patria. Exactamente eso era lo que buscaban los representantes del Tercer Reich en su proyecto de cooptar todas las instituciones alemanas en el extranjero y buscar apoyo en todos quienes tenían algún origen étnico-cultural alemán.
Interesantemente, los menonitas del Chaco paraguayo no se embarcaron en esto, pues su interés en el idioma alemán tenía motivos religiosos y no racistas, y los delegados del Reich no lograron cooptarlos. A la distancia que marca la historia, cabe constatar que la publicación, con sus múltiples voces de cartas de lectores, aportes, discusiones, ha llegado a legitimar la ideología del Tercer Reich al dejarse usar como puente entre los portavoces de la misma y diversos grupos e instituciones en Argentina. No todas. Escuelas, bibliotecas, entidades alemanas de beneficencia, clubes deportivos, agrupaciones de base del partido nazi, actos con delegados del Reich y festejo de las congregaciones evangélicas del Sínodo. Acá también hay que agregar que el Sínodo en ese momento era parte de la Iglesia Evangélica de Alemania, no era una iglesia independiente. Por consiguiente, reflejaba lo que era la Iglesia Evangélica de Alemania en ese momento. En ese aspecto, la publicación difundió entre los alemanes de Rusia una comprensión que se compartía en gran parte del sínodo y que sostenía una relación armónica y de continuidad entre la fe y lo étnico-cultural alemán. El lema era Glaube und Deutschtum, o también Glaube und Volkstum, y reavivió el concepto de la patria alemana entre una colectividad que 170 años atrás había dejado las tierras alemanas y que había llegado a sentirse alemana del Volga. Hago un brevísimo paréntesis, tocando un tema de la foto anterior. Fíjense las banderas y quienes están en la foto, no sé si se ve perfectamente. Esto es 1935 en Santa Celia, y esta foto posteriormente fue retocada. La bandera fue pintada de negro y donde estaba la esvástica le dibujaron un círculo blanco. Esta es una foto censurada por la misma colectividad y la que circula es esta. Esto también es curioso. Sigo con el tema. Esta parte de la historia merece un estudio especial, ya que personas de ideología nazi coparon espacios de la publicación, lectores que mandaban sus aportes, me refiero, desplazando aportes de otras líneas. Esta ideología enfatizaba la toma de conciencia de la idiosincrasia alemana, de los inmigrantes de Rusia y sus descendientes, que se alegraron por poder ser considerados por fin alemanes y no rusos o apátridas. De allí el fuerte interés y la gran participación de numerosos colonos entrerrianos, chaqueños y otros en las manifestaciones culturales y los elementos del universo simbólico que los vinculaba con la Alemania de ese momento: el deporte, el Führer, el himno, discursos, la bandera, el saludo. Muchos lectores firmaban sus aportes, así como lo que ustedes ven ahí, mit Deutschem Gruß, con saludo alemán, y después el clásico Heil Hitler. Cabe destacar que también hubo voces que expresaban otra perspectiva, haciéndolo desde un enfoque religioso. Al estallar la guerra, la línea editorial y numerosas voces de lectores manifestaban la lealtad patriótica a Alemania y su líder. Esta línea produjo finalmente el conflicto con las autoridades nacionales, que terminó con la clausura de la publicación. En esta etapa aparece la noticia sobre la decisión de Stalin de liquidar la República Soviética Socialista Autónoma de los Alemanes del Volga. Estamos en el 41, el 28 de agosto de 1941.
y de confinar a sus habitantes a Siberia y Kazajstán. Paralelamente, hubo del lado argentino muchas migraciones de agricultores empobrecidos a las grandes ciudades del país. Al romper la Argentina relaciones diplomáticas con los países del eje en 1944, en noviembre de 1944 la publicación de Riffel fue intervenida y clausurada por parte de la autoridad provincial en el marco de las medidas de intervención de instituciones, empresas, publicaciones y entidades alemanas. Pero en febrero de 1945, Riffel pudo volver a publicar su Russlanddeutsche, con la condición de la publicación de todos sus artículos con traducción al castellano. Finalmente, el semanario fue clausurado definitivamente el 7 de abril de 1945, luego de 17 años, con un total de 824 números. Un mes después del cierre de la publicación, concluyó la Segunda Guerra Mundial. Todo el esfuerzo ideológico y cultural volcado a la publicación de artículos, noticias, comentarios, cartas de lectores, opiniones de lectores, y todas las esperanzas vinculadas a lo alemán o la alemanidad o la germanidad suscitadas entre los alemanes del Volga en la Argentina, se habían evidenciado como inútiles, falsos y funestos. 10 meses después, el 1 de febrero de 1946, Riffel lanzó una nueva publicación, Pastoralbriefe, Cartas Pastorales, durante el año 1946. Era un muy pequeño boletín dirigido a los miembros de las congregaciones entrerrianas del Sínodo, ya no una revista de proyección cultural tan amplia como la anterior. También podía ser solicitada por cualquier lector de la anterior publicación de la confesión que fuere. La nueva publicación tenía un tamaño de tarjeta postal de 13,5 centímetros de ancho por 17,5 de alto, con 16 páginas. Hubo 15 números hasta septiembre de 1946, siendo reemplazada en esa fecha por el Landbote, el mensajero de campaña. El contenido de las cartas fue parroquial y religioso, sin faltar las necrológicas tan importantes para los lectores. También había algunas pocas noticias sobre lo que ocurría en Alemania, pero en comparación con la orientación decididamente marrón de la publicación anterior, se trataba de algo inofensivo, con comillas, si corresponde tal epíteto. No solo el tamaño y el nombre, sino también ya el primer artículo indicaban un cambio de tono. Ese artículo tiene por título Unsere Soldaten, nuestros soldados. En la publicación anterior, cualquier lector habría identificado este título con los soldados del ejército alemán. Pero ahora Riffel estaba hablando de los jóvenes evangélicos que estaban prestando su servicio militar argentino, cuya situación espiritual también le había interesado en años anteriores y ahora la tematizó en un artículo. En octubre de 1946 apareció la cuarta publicación periódica de Riffel, Der Landbote, el mensajero de campaña, desde 1946 hasta 1971 por los sucesores de Riffel. Es interesante constatar que la meta de la nueva publicación siguió siendo la misma que Riffel publicó al comienzo de sus periódicos anteriores. Dice el mensajero número 1 lo siguiente, cito: el mensajero de campaña se dirige en primer lugar a la población campestre y entre ella a un bien determinado grupo, a los habitantes del campo de habla alemán, en
la América del Sur en general y a los de la región del Río de la Plata especialmente. La publicación incorpora expresamente la realidad argentina en sus páginas. Esto equivale a decir que tanto los lectores como el editor han dejado de comprenderse como meros huéspedes en tierras argentinas. Los mayores, dice, están en un nuevo hogar y los descendientes ya están en su patria. Que la mayor parte de los artículos se haya publicado en alemán no merma la importancia de esta constatación, sino que la fortalece. Aquí hay personas de habla alemana que se sienten en casa y en su patria, en la Argentina. Este arraigo también se evidencia en la cantidad de aportes de lectores que migraron a las zonas urbanas y que con ello estaban experimentando los problemas de una segunda migración, teniendo que ubicarse no solo en el nuevo país, sino en un entorno difícil que producía desarraigo. Esto agrandó la ruptura con respecto a la proyección de la vida, que primero estaba orientada al Volga y luego, por influencia de la ideología del Tercer Reich, a Alemania, y que ahora debía ubicarse en una Argentina muy compleja. En este contexto se desarrollaron las medidas del peronismo, interactuando su política con respecto al campesinado sin tierra y su pedido de apoyo a su gestión. Desde las páginas del Mensajero, Riffel, cito, aplaudo de todo corazón, esta es la cita, esa gestión en cuanto saneamiento del estamento agrario. Cabe recordar que la apertura del semanario, aunque con otro nombre, ya no de Russlanddeutsche, sino de Landbote, el mensajero de campaña, había sido gestionada y posibilitada por la gestión de un grupo de militantes peronistas alemanes del Volga. También es importante el espíritu ecuménico de la publicación. Por querer servir a todas las personas de habla alemana, Riffel agregó y aclaró que relegaría las cuestiones netamente religiosas a segundo término. Sin embargo, con el tiempo aparecieron diversas notas religiosas y eclesiásticas, tanto sobre Alemania como sobre el Río de la Plata. El Mensajero publicó materiales similares a sus antecesores, haciendo lógica excepción de todo lo relacionado con el Tercer Reich y su ideología. Riffel suministraba un artículo editorial sobre algún tema de actualidad y de la colectividad, eso se hacía en alemán y en castellano, transmitía noticias del acontecer mundial con la situación de Alemania, especialmente de posguerra, y sobre la Argentina. Brindaba amplio espacio a la información sobre el ámbito de los lectores y a sus cartas. Publicaba relatos y novelas en varias entregas y, por supuesto, no podían faltar los avisos de las congregaciones religiosas y las necrológicas, que seguían gozando de enorme popularidad entre los lectores. En 1949 fue relanzado el antiguo anexo Fröhliche Jugend. Luego del fallecimiento de Riffel, esta publicación fue asumida por Oscar y Luisa Riffel, sus hijos, hasta el 19 de abril de 1971, donde apareció el número 1301. Durante 26 años, sus páginas constituyeron una plataforma de intercambio para la población, fundamentalmente rural, de origen alemán del Volga. Y voy a las publicaciones especiales de Riffel. Riffel también publicó materiales para la vida de las iglesias, juntamente con el pastor Federico Guillermo Brepol del Brasil. Reeditó en 1939 el himnario conocido como Volga-Gesangbuch, himnario del Volga, con 823 himnos. 3 ediciones salieron de la imprenta Gutenberg y también publicó un anexo
Ergänzungsband zum Wolga-Gesangbuch con 199 himnos más para adaptar el himnario completo a los libros más recientes de Alemania. Asimismo, Riffel reeditó en 1940 un himnario popular usado sobre todo por el movimiento de los llamados hermanos, Brüder, en sus encuentros de oración, predicación laica y canto, como también en velatorios y sepelios por toda la comunidad. Se trata del Gemeinschaftsliederbuch, himnario comunitario, recopilado y editado originalmente en Rusia por Peter Weinand, con 641 himnos. Riffel también le agregó un apéndice, Ergänzungsband, Anhang, con 140 himnos más. Y luego editó en un solo tomo el Wolga-Gesangbuch y Gemeinschaftsliederbuch. Riffel también compaginó y editó en 1936, por mandato de la Conferencia Pastoral de Entre Ríos, una agenda para servicios pastorales básicos realizados por lectores laicos, por la falta de pastores. Laienagende für die Gemeinden der Deutschen Evangelischen La Plata-Synode, Lesegottesdienste und die wichtigsten Amtshandlungen. Es muy interesante que en los prefacios de la agenda de 1936, el preboste, debería ser como el presidente del sínodo, Martín Marczynski, se dirigió al público con Lieber deutscher Volksgenosse, querido connacional alemán, mientras que Riffel dice Liebe Glaubensgenossen, queridos correligionarios, empleando una formulación de Gálatas 6:10 que significa miembros de la familia de la fe. Para facilitar la preparación y el aprendizaje de las materias para la confirmación, Riffel editó un librito de 42 páginas intitulado Was unsere Kinder vor dem Konfirmandenunterricht wissen sollen und Wiederholungsfragen zum Konfirmandenunterricht. Un instructivo sobre lo que debía aprenderse antes de las clases de confirmación y de los catecismos en uso. Hizo 3 ediciones de este libro. Por el éxito obtenido con la publicación en sucesivas etapas de la historia elaborada en el Volga llamada Kirgisenmichel, Riffel publicó este relato que ya había aparecido a partir de 1929, también como librito. En la imprenta de Riffel se imprimían también tarjetas, invitaciones, programas, talonarios y todo tipo de impreso para el comercio y particulares. Y vamos al libro del cincuentenario. La organización y celebración del cincuentenario de la inmigración de los alemanes del Volga en 1928 constituyó la primera acción conjunta de la colectividad en la sociedad argentina. Los inmigrantes y sus descendientes se reconocieron como grupo fuerte y tomaron conciencia de su identidad, sus valores y sus problemas como comunidad. En esta marcha fue fundamental la tarea de recuperación histórica y de formación cultural realizada por Riffel. Desde su lugar de editor, animaba a rescatar la memoria personal, familiar y colectiva y a transformarse en partícipe de la construcción común. Riffel le dio un título programático a su libro que traducido es Los alemanes de Rusia, en particular los alemanes del Volga, en la cuenca del Plata, Argentina, Uruguay y Paraguay. Libro conmemorativo con motivo del cincuentenario de la inmigración, 1878-1928. La versión castellana que están viendo en pantalla es producto de un muy largo proceso iniciado durante años y desarrollado por la hija Luisa Riffel, revisado después por la nieta Lidia Riffel con la colaboración del nieto Matías Riffel,
y nuevamente revisada, completada y editada por quien les habla. Este libro presenta la historia de los alemanes del Volga en Argentina en 3 grandes partes, de tierras alemanas a Rusia, la migración de quienes vinieron a la Argentina y el establecimiento en nuestro país, agregando datos etnográficos y culturales. Buena parte de este libro fue usado por Popp y Denning para el libro del Centenario, publicado en 1978, y también impulsó otras publicaciones, tanto revistas como libros. Acá tenemos que recordar también en especial a Luisa Riffel, la hija de Jacob, quien mantuvo viva la herencia cultural de su padre ya en vida de este y especialmente después de su fallecimiento, prosiguiendo con la publicación del Landbote hasta 1971 juntamente con su hermano, y brindando información a cuanto periodista argentino y visitante internacional se interesara por los alemanes del Volga. Ella conservó una colección completa de todas estas publicaciones indicadas y hace 20 años hicimos microfilmar las publicaciones periódicas para salvarlas del deterioro. La obra historiográfica, etnológica, educacional y eclesiástica de Jacob Riffel, plasmada en sus publicaciones con sus luces y sus problemas, construyó identidad histórica y cultural de los alemanes del Volga y es un archivo muy valioso para la reconstrucción de la historia de la mentalidad, no solamente lo que sucedió, sino cómo fue percibido lo que sucedió por parte de este colectivo. Y como tal, entiendo que es un destacado aporte de este pastor evangélico alemán del Volga y entrerriano a la cultura universal. Muchas gracias. Bueno, muy bien. La verdad que una historia muy amplia, muy completa, digna de ser reconsiderada en otra oportunidad. Así que daríamos paso a los chats que están llegando ahí. ¿No te parece, Roberto? Sí, perfecto, perfecto. Acá Regina pregunta, me llama la atención la vestimenta blanca de los confirmantes en una de las fotos. ¿Dónde proviene esta costumbre? Sí, era costumbre en las iglesias evangélicas de esa época que las chicas, igual que los varones, a los 14 más o menos se confirmaban, y que ellas tenían una vestimenta blanca, un vestido blanco e incluso un tul o velo sobre la cabeza, mientras que los varones debían aparecer con traje negro y camisa blanca y una corbata. Esto era algo así como la vestimenta de novios. Claro, el vestido blanco, en el caso de la novia, tradicionalmente representaba la pureza de la novia, y la corona blanca era un símbolo de la virginidad. Cuando se casaba una mujer viuda, ya no usaba vestido blanco y tampoco tenía coronita. Está bien. O sea, es llamémoslo con paréntesis, la simbolización de la inocencia de la juventud, para decirlo con una palabra relacionada con esto, porque se parece casi a un traje de novia. Sí, sugiero como regular, levanten la mano el que tenga una pregunta. Yo lo que quiero decir es que el traje blanco se usa en todas las iglesias evangélicas, por lo menos que yo sepa, y también para la comunión en la iglesia católica se usan el traje blanco, ¿no? Es una cosa muy, muy generalizada. Exacto. No sé si todavía se usa tanto, pero no, ya no tanto. En los años 80, 90 empezó a colorearse esto,
se empezó a dejar el traje, que era una cuestión, también por una cuestión económica, porque aquellos chicos que se confirmaban en esa época con un traje, no lo usaban nunca más. El próximo traje era el del casamiento, y ahí ya le quedaba chico. En serio, suena raro, pero era así, era un gasto bastante grande que hacía la familia en el momento de la confirmación o de la primera comunión, en el caso, o confirmación en el caso de la feligresía católica. Y por ese motivo, en los años 80, 90 se empezó a dejar esa vestimenta casi como obligatoria. Bueno. Sí, pero no sabes tampoco cuándo comenzó, ¿no? Todas las fotos que nosotros tenemos para atrás de las iglesias evangélicas muestran a las chicas con vestimenta blanca y los varones con traje oscuro. Debe ser más antiguo, entonces sí. Yo tengo dos preguntas. Una, en 1928, cuando se empieza a publicar el libro del cincuentenario, ¿tienen una idea de la cantidad de volguenses que había, o descendientes en la Argentina? No. Eso es imposible porque en los censos argentinos, hasta el año 60 y algo, creo que 70 también, pero no estoy seguro, se preguntaba por la religión o la pertenencia religiosa, pero ya no por el origen étnico. Y no eran extranjeros, en esa época ya no eran extranjeros, quedaban muy pocos los que habían sido extranjeros. Y cuando están registrados como extranjeros, no están registrados como alemanes del Volga, porque eso no existía. Están registrados desde la inmigración en las listas del SEMLA como rusos. Pero la federación no hizo un censo, digamos, informal, algo así. No. Y la otra pregunta es, ¿usaban el alemán, el Hochdeutsch, digamos, no? No usaban el... ¿Quiénes? El Riffel en sus publicaciones, no usaba el alemán del Volga. Eso es algo muy, muy curioso. Por supuesto, todos los libros que se publicaban y todas las noticias en todas partes aparecían siempre en el alemán estándar, aunque él hablaba con su esposa, con su familia y con la gente el dialecto. Pero él no escribía el dialecto. Desde el punto de vista lingüístico, realmente es una lástima que él no haya hecho colección de terminología, de dichos, Sprichwörter, de historias, etc. Muy de vez en cuando publicaba en toda esta enorme cantidad de publicaciones periódicas alguna que otra frase, y en el libro hay apenas 2 páginas donde menciona algunas cuestiones del dialecto. Pero el lector entonces entendía el alemán estándar. Se supone, va. El carácter lingüístico de esta población hay que llamarla prácticamente trilingüe, con matices y con todo lo que significa disglosia. O sea, a nivel social, comunitario, fundamentalmente familiar, se hablaba el dialecto. En la escuela, los chicos aprendían el alemán estándar. Y en la iglesia, tanto católica como en las evangélicas, se usaba, con diferentes momentos históricos cuando eso terminó, el alemán estándar. Y afuera, sobre todo los varones, los hombres, hablaban castellano. Las mujeres menos. Cuando a partir de 1945 se terminaron las escuelas alemanas, se iba perdiendo el dominio del alemán estándar. Y se murió con la generación de los mayores hace 20 años aproximadamente. En este momento, la generación joven, salvo excepciones, ya no maneja tampoco el dialecto. O sea, el dialecto de aquí a X años, yo no soy profeta, por eso no me animo a hacer un cálculo, pero por la evolución histórica, dentro de algún tiempo más o menos previsible, va a dejar de hablarse. No es lo mismo que
en otras colectividades donde hay nueva migración. Por ejemplo, en Paraguay hay constantemente nueva migración de Alemania a Paraguay, que mantiene siempre en los grupos, en la iglesia también, la posibilidad de comunicarse en alemán. En ciudades grandes de todo el continente sucede eso. Son los enviados, por ejemplo, maestros, personal de empresas alemanas, personal diplomático, pero eso no sucede con el dialecto, por eso esto tiene un final previsible. Está bien. Si Gracias. lo queremos trasladar a una situación más o menos parecida, es el Yiddish en el mundo judío de Europa Oriental. Eso se terminó o se está terminando y son muy pocos los que todavía lo manejan. No estoy hablando del hebreo, eso sería otra cosa, ¿no? Bueno. A ver, Una- Lula. Quería agregar a esto que en realidad hay muchas canciones, me parece, que están en Volga Deutsch, ¿o no hay? Porque creo recordar del libro de Veros esto. Hay algunas canciones folclóricas que las han traducidas al dialecto, pero no son canciones largas. Ajá. Son cuestiones que se van repitiendo, refranes, pero hay muy poco. Fíjense, perdonen que tenga que mencionarlo, el librito de chistes alemanes del Volga es el primer librito impreso en dialecto en la Argentina. Y lo edité con mi esposa hace 4 años, después de 140 años de historia alemana del Volga. Directamente no se publicaba. En cambio, en Rusia y en la Unión Soviética empezaron a publicarse libros de historias o también pequeñas novelas en dialecto. En la época soviética, cuando volvían a florecer ciertas manifestaciones culturales, se han publicado varias cosas, obras de teatro incluso, en dialecto. Ay, acá no. No, Acá hay acá una no. pregunta de Jennifer Balco. Dice, parece tremendo el trabajo. ¿Querés hablar vos, Jennifer? Bueno, dice, parece tremendo el trabajo de Riffel de establecer y mantener una comunidad multigeneracional a través de los años. Habla vos, Jennifer. Bueno, no, perdón. Yo quería saber simplemente si nos puede contar un poco más acerca de las estrategias de Riffel o quizás de parte de sus hijos para mantener el interés de la juventud. Y si, bueno, por su participación en la comunidad, la adhesión quizás a la comunidad y si se limitó a la publicación de Fröhliche Jugend o si iba más allá. Ahí hay varias cosas que se pueden decir y que están incluso mezcladas. Por una parte, la iglesia o las iglesias, la distinta iglesia evangélica y la católica, en esa época eran el lugar de encuentro social. Y entonces, si en las iglesias se hablaba un determinado idioma, se encontraba la gente, se hacían fiestas, en el lado católico la Kerb, la fiesta patronal de la iglesia. Kerb viene originalmente de Kirchweihfest, la fiesta de la inauguración del templo. Y después pasó a ser Kirmes y de ahí pasó a ser Kerb, que hasta hoy es todavía un baluarte de la fe en las colectividades católicas de origen alemán en todo el país, alemán del Volga. Entonces, la iglesia como un escenario de encuentro social suscitaba participación de por sí. Por otra parte, la participación de gente en la colectividad durante los años del Tercer Reich también era un fenómeno que se daba, digamos, porque lo revalorizó a ellos y entonces buscaban la confirmación de que son realmente alemanes y no alemanes truchos o medio alemanes o rusos o algo así. Es un fenómeno político. Y en tercer lugar, estamos hablando de una época en la que el dominio de una figura
sea el sacerdote católico o el pastor evangélico, era una figura con bastante autoridad. Y lo que decía el sacerdote o el pastor valía. Eso había que hacerlo así y listo. Y si él convocaba, bueno, esos son, no digo una determinada estrategia que él haya usado, sino que eso se daba naturalmente. En los pueblos chicos, desde la época postcolonial en adelante, en el mundo criollo, las autoridades eran el comisario y el cura. O sea, tenemos también ahí un fenómeno similar. Además, los pastores que venían de Alemania o que habían estudiado en Alemania o en otro lugar, o también de los Estados Unidos, podían manejar correspondencia, la gente iba a consultarlos cuando tenía un problema, pidiendo algún tipo de ayuda frente a la autoridad. Todo esto forma adhesión, que posteriormente, por supuesto, empieza a desvanecerse. Pero Riffel tenía un ascendiente, digamos, sobre los otros pastores, o de alguna manera. ¿Cómo? Riffel tenía un ascendiente sobre los otros pastores. No, eso tanto no, porque él era uno más de los pastores. Claro, lo especial de él fue precisamente el hecho de tener una imprenta y de hacer todo este trabajo de promoción de cultura, de formación de conciencia alemana de Rusia o alemana del Volga. Eso sí, pero él nunca llegó a ser pastor presidente o dirigente pastoral dentro de la provincia de Entre Ríos. A ver, yo creo, discúlpame, Roberto, me parece a mí que el pastor Riffel, amén de toda su potencia como pastor y sus escritos, tenía una visión realmente muy amplia. O sea que no solamente se limitaba, no sé, René, vos corregime, se limitaba solamente a la parte religiosa, sino que tenía un amplio conocimiento de todo lo que era el mundo económico, financiero de ese momento, le tocó vivir, porque es impresionante ver cómo ha sabido incursionar en todo este tema de los asuntos agrarios, de formar dirigentes incluso en el campo del trabajo y eso. Y además, digamos, el conocimiento del mundo, la evolución del mundo, en una época donde no había una comunicación muy fluida, muy amplia. No sé, me parece que eso hay que valorarlo mucho. Sí, así es. Él recibía todas estas noticias, tanto de Rusia como después de Alemania, como también de Estados Unidos a través de diarios y de la radio. Y estas noticias él las tomaba, él indica de dónde las toma y las publicó. Yo les mostré algunas fotos de páginas, ahí siempre está indicada la fuente. Sí. Ahí hay una pregunta que viene de Régula. Recordar que en un viaje a Alemania durante el tiempo del Tercer Reich le donaron una imprenta. La ideología tuvo así un refuerzo material. Exactamente, eso es lo que yo dije con las siguientes frases. Las leo de vuelta. En 1937, al contar con una imprenta más nueva, amplió el formato, etcétera, etcétera. Este crecimiento se lo agradeció a un apoyo financiero recibido de la Unión Germánica de la Argentina, Deutscher Volksbund für Argentinien, y de la Liga de los Alemanes en el extranjero, Bund der Deutschen im Ausland, con sede en Berlín. Por supuesto, estas dos instituciones estaban fomentando la imagen y el aprecio del Tercer Reich en los círculos alemanes del extranjero. Ese era su cometido. Y al ver que acá hay una publicación, pues bien, le financiaron directamente la compra de la imprenta más moderna para poder ampliar
tanto las páginas de la revista como también la calidad. Sí, sí, eso. Claro, pero esos Claro. son asociaciones, no era el Estado que No. donaba esto. Eso eran estas dos, lo que hay en las fuentes es que él mismo lo explica, Deutscher Volksbund für Argentinien y Bund der Deutschen im Ausland, que de ahí recibió las donaciones. Por supuesto, merecería un estudio especial ver de dónde estas dos instituciones sacaron la plata o quién se la dio. Porque estas no eran una congregación de la iglesia en Gualeguaychú, ni un centro como el DIJA o alguna federación de alemanes de Rusia en Argentina. Estos eran órganos oficiales del país, del Tercer Reich. Sí, Mariano. No, yo veo, por ejemplo, la Congregación del Verbo Divino, cuando llegaron acá a la Argentina, una de las primeras preocupaciones del fundador fue justamente traer una imprenta a la Argentina para poder publicar todo lo que pasaba con los alemanes del Volga, y por eso se instaló primero en Mansilla, en la famosa imprenta donde se divulgaba el diario Argentinische Volksfreund, que llegaba a todas las familias. Sí. De Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, de todos lados. Y es más, no alcanzaban la cantidad de ediciones, entonces lo que hacían las familias era pasárselo unos a otros para poder estar comunicado y saber lo que pasaba con su gente en el mundo, en Rusia, en Alemania y acá mismo en Argentina, ¿no? Sí. Creo que... Sí. Sí, René. Yo esto lo puedo relacionar con la pregunta de Roberto, si los católicos también tuvieron una publicación y era el 50%, él pregunta, y también se alinearon con el Estado alemán de los 30, o sea, son tres preguntas. La primera, sí, la tuvieron, Argentinischer Volksfreund, y los anexos, el misionero, el joven, etcétera, etcétera. En segundo lugar, en la proporción de aldeas y de población original en el Volga era 2/3 evangélicos y 1/3 católico. La migración a la Argentina invirtió eso. Acá, en cifras muy, muy estimativas, hay que calcular 2/3 católicos los que llegaron y 1/3 evangélicos, porque muchos se fueron a Estados Unidos y algunos a Canadá y Brasil. Entonces, no eran el 50 ni en Rusia ni en la Argentina, sino más o menos esa es la proporción. Y la tercera pregunta, si se aliaron con el Estado alemán de los 30, no. Y precisamente por un hecho muy singular, los papas publican sus encíclicas en latín. Hay una excepción, que es la encíclica que se publicó bajo el nombre Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, que se publicó en alemán, se tradujo del latín al alemán y se imprimió clandestinamente y se leyó en un domingo en 30.000 parroquias católicas en Alemania. El que la tradujo al alemán, le aconsejaron que se fuera de Alemania por el peligro de que lo iban a agarrar. Se fue primero a Suiza y después se vino a la Argentina. Pero esta publicación de la encíclica en alemán fue retomada inmediatamente por el Argentinischer Volksfreund y eso sirvió de alguna forma como un freno para la penetración oficial de la ideología dentro del Argentinischer Volksfreund, lo cual no significa que no haya habido gente que simpatizara, pero por lo menos en la publicación del Volksfreund esto no era así. Pero no quiero adelantar demasiado porque primero tengo que hablar con mi Estado Mayor Conjunto, que es Regular Roland y Roberto y todo el equipo del día,
porque yo, para otro momento, si ustedes van a proseguir con la charla, puedo ofrecerles con mucho gusto una presentación de lo que era el Argentinischer Volksfreund, que fue una escuela para laicos católicos de primerísimo nivel religioso y también intelectual. Imagínense que tradujeron novelas argentinas y latinoamericanas al alemán y la publicaron en esa revista. El Volksfreund, desde 1895 hasta 1960, eran 90.000 páginas que las hemos digitalizado entre Alberto Klein de Unser Leid, de Crespe de Ballester y Elisedet. Sí. Yo pertenecía a en ese momento pertenecía a la asociación Unser Leid, ¿no? Exacto, entonces se acuerdan. Sí, hace una década lo hemos hecho, un poco más. Las dos grandes series están digitalizadas y están también en el día. Bueno, pero el Volksfreund realmente se merece una presentación por separado y no solamente breves respuestas como lo podemos hacer en el marco de la falta de tiempo que tenemos. Así que ya les lancé otro desafío a Régula, a Roberto, a Mónica, etcétera. Claro, te puedo preguntar entonces, pero para ver un poco el equilibrio, es decir, el Volksfreund en realidad no se puede comparar con las publicaciones de Riffel, sino más bien con el Evangelisches Gemeindeblatt, que fundó en el mismo año, ¿no? 1895, curiosamente, y en cierto sentido está durando hasta ahora. Exactamente. Solo que llegaba a más gente porque la colectividad de habla alemana católica no era solamente alemanes del Volga, sino todos los demás de Rusia y también todos los demás, porque también llegaba a los alemanes de Misiones y de Paraguay y de otras partes. Sí, no era una revista dirigida a la colectividad alemana de Rusia en el sentido de algo etnológico o ético, cultural, sino a los de habla alemana en toda la Argentina. Y el mandato de eso lo recibieron los verbitas, la Sociedad del Verbo Divino, SVD, del Papa, que le encomendó a la Sociedad del Verbo Divino hacerse cargo de la atención pastoral de los alemanes de Rusia y la imprenta entonces para todos los de habla alemana. Claro. Bueno. En realidad, yo no sé si estoy tan errada, pero mi impresión siempre ha sido que esos son como dos fundaciones absolutamente paralelas en su acción y en su alcance, ¿no es así? No, porque la orientación era diferente. La del Volksfreund está orientado a el fortalecimiento de la fe de los católicos de habla alemana y su participación en la iglesia. Mientras que lo de Riffel era una orientación étnica y cultural dirigido a todos los alemanes del Volga y de Rusia en general en el Río de la Plata. No, por supuesto, yo pensaba en la comparación con el Gemeindeblatt. Eso se puede decir. Sí. Solo que el Gemeindeblatt no llegaba a todos los rincones donde había población rural, mientras que el Volksfreund sí. Porque eso habría que estudiarlo, porque estaban todos estos pastores ambulantes también, es decir, en realidad el interés de la iglesia evangélica en la vida rural era muy grande. Disculpen que me voy un poco del asunto de Riffel, pero me parece muy importante tener esto en vista, ¿no? Sí, eso era el llamado Reisepredigeramt,
el ministerio de los pastores itinerantes que viajaban desde Asunción hasta Punta Arenas. Sí. Sí, porque había dos, había uno del norte y uno del sur, y el campo de trabajo era desde el norte de Asunción hasta Punta Arenas, en Chile. Sí. Sí, es fascinante esa historia de las iglesias, la verdad que es muy, muy rica. Yo lo que quiero invitar es a la gente joven, y aunque no fuera tan joven, pero quiere hacer una investigación, quiere hacer una tesis de maestría o licenciatura o una doctoral. Estas dos publicaciones, la de Riffel por un lado, la de la parte católica de Argentinische Volksfreund por el otro, son canteras impresionantes para investigar. Historia, lingüística, lo sociológico, lo ideológico, la relación con la Argentina, la integración, pero lo que uno quiera va a encontrar ahí. Bueno, ahí tenemos a Jennifer que tiene alumnos interesados. No hablan alemán, desafortunadamente, los estudiantes míos, pero... Claro, son latinoamericanistas. Además del tema del alemán, hay otro tema que se puede resolver relativamente rápido, con 2 o 3 días de ejercicio, y que es la letra gótica. Ah, bueno. Porque hay gente que sabe leer alemán, pero ve un libro en gótico y dispara. Sí. O sea, hay que tomarse el trabajo, eso hay que decirle a los estudiantes, miren, acá tienen que... ahí hay una pregunta de Armando Gassman, las publicaciones a los alemanes de Rusia en República Oriental. Sí. Él publicó muchas noticias en el libro del centenario, incluso enumeró las colonias que hay en Uruguay, y tenía corresponsales también ahí. Donde no se leía o donde no llegaba es al Paraguay, por el simple hecho de que en Paraguay no había alemanes del Volga. Hay muy pocas colonias con alemanes de Volinia, que también son de alemanes de Rusia, pero no son de alemanes del Volga. Pero esos eran 2 rincones muy chiquititos y no había mucho público. Pero al Uruguay sí, efectivamente. Y además los mandaba a Estados Unidos y a Alemania. Y mientras todavía se podía, también llegaban ejemplares a Rusia y Unión Soviética, hay que decir. Increíble. Bueno, ¿alguno más? Bueno, sí, no, ya llegamos casi 7:30. Bueno. No sé si queda algo más. Si no, Bueno, simplemente agradecer a todos los participantes y en especial al doctor René Krieger, que siempre nos enriquece con sus palabras y su conocimiento, su historia. Y creo que y que ya no está un futuro, que ya nos abre el camino hacia un futuro. Debemos estar muy agradecidos por este gran aporte. Y esperemos verlo más seguido. Yo estoy más seguido. Hasta ahora. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, René. Muy agradecidos, René. Realmente son muy estimulantes siempre tus trabajos. Sí, muy novedoso. La verdad que no, el aspecto del alineamiento de los alemanes del Volga no me era totalmente desconocido en mi caso. Bueno, pero aprovecho para anunciar el próximo lunes es nuestra última charla. Va a hablar María Esther Vázquez sobre el archivo personal de Alfredo Kahn como inagotable fuente de sorpresas. No solo esto, sino que también hay que decir que es uno de los suizos inmigrados acá y una rara avis en el sentido de que es un judío suizo. Uno nunca se da cuenta que en Suiza también puede haber algún judío, pero ahí emigró primero a Cataluña y después a la Argentina, y aquí fue un hombre bastante importante en las letras, así que vale la pena este tema
todas Sí, formas. Regula, si me permiten todavía dos cositas, yo agradezco esta gran familia internacional, porque hay personas de Entre Ríos, del sur de la Argentina, de Paraguay, hermoso es esto. Y con De respecto Estados Unidos. Jennifer es de- claro. Y de Alemania también hay. Excelente. No, quería decir, Regula, no te sorprendas por los judíos en Suiza, porque hay 4 religiones que tienen un estatus especial en Suiza. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica o Reformada, la Altkatholische Kirche, que ahí se llama Christkatholisch, y la religión judía. Ah, mira. Sí, las 4 con distinta proporción numérico tienen un estatuto no oficial, pero un estatuto especial. Y las demás son religiones, por supuesto, que también pueden vivir y manifestar su doctrina y moverse, etcétera. Pero estas 4, interesantemente, incluyendo la religión judía, tienen un estatus especial. Gracias. Como las 5 Bueno, que hay bien. en Rusia. Bueno, Bueno. Muchas gracias Bueno, también a muy bien. Mariano. muchas gracias, Mariano, también. Sí. Gracias. por favor. Hasta pronto. Hasta Dale, luego. gracias. Hasta el próximo lunes. Sí. El lunes nos vemos. Nos vemos el lunes. El lunes nos Gracias. vemos. Muchas gracias.